auditorio. Muy bien, gracias a Dios. A ver, que traes una propuesta muy buena de historia, rescatar la historia, pero tú quieres ser, obvio, vas con por la, bueno, es una diputación local. Yo estaba con lo federal. No, Sí. exacto. No, vienes por lo local. Sí. Rescatar la historia y que eso yo creo que es parte también de lo que se necesita, cultura, historia, son tantas cosas que dejamos abandonada, Flor. Exactamente. ¿De qué se trata? Rescatar Mira, algunas colonias, ¿no? Históricas. Una propuesta que hemos estado haciendo y que lo hemos venido trabajando no desde ahorita, sino ya desde hace rato. El tema es el centro, como yo les digo, el centro vivirlo, el centro se debe de vivir. Pero no nada más estoy hablando de la calle Serán o de las calles donde están los locatarios, el mercado. No, el centro de nuestra ciudad, el origen, el corazón, son sus colonias fundadoras. Estás hablando la colonia 5 de Mayo, el Mariachi, el Ranchito, la Rinconada de la Cruz. Estás hablando de colonias, la del Cerro La Campana, Las Pilas, el Jito, la Piedrabola, la Matanza. Todas esas colonias que le dieron vida a esta ciudad, que ahí están y se forjaron las familias fundadoras y que hoy en día tenemos la ciudad que tenemos gracias a estas familias visionarias de siglos atrás que se fundaron en esas colonias. Y obviamente hemos dejado en abandono, por así decirlo, en el olvido, la historia de esas colonias, lo importante que han sido para el desarrollo de Hermosillo y sobre todo la infraestructura con la que se han quedado atrás. Tú tienes ahora una 5 de Mayo que a lo mejor hace 100 años era una colonia donde todo estaba adoquinado, donde todo tenías empedrados preciosos, donde tenías banquetas muy chiquitas y... Hoy le dicen las 5 de miedo. Y ahora ahora es una colonia en donde ese famoso empedrado pues es un lastre para las familias porque se quedaron los viejos, se quedaron nuestros abuelos, se quedaron nuestros fundadores y pues no hay forma de transitar una colonia como la 5 de Mayo. Igual pasa en el Mariachi, tenemos que cambiar las tuberías de drenaje, tenemos que revivir y abrir espacios verdes. ¿Por qué se rezagaron primero? ¿Pero por qué crees que se rezagaron? Exactamente, fueron las fundadoras Hermosillo. El Hermosillo ha ido creciendo exponencialmente. Tenemos más de 1,100 colonias en Hermosillo. Hace 10 años... Eran 400, 500. Exactamente. 1,100 colonias. 1,100 colonias. Y ha ido creciendo. Y obviamente la nueva infraestructura pues son bulevares más amplios, banquetas amplias donde te quepa una silla de ruedas. Allá en estas colonias pues ni siquiera te cabe la silla de ruedas. Y tenemos que volver hacia lo que nos hizo grande, tener que voltear a ver a esas familias, esas fundaciones que crearon esta gran ciudad. Y yo quiero abrir áreas verdes, remodelar el parque histórico, el área histórica. Oye, tenemos en el Congreso de la Unión, hay un fondo muy importante, el Fondo Metropolitano, que está hecho exclusivamente para la rehabilitación y remodelación de todos los parques históricos o centros históricos de todas las capitales de los estados. Entonces, ¿y no lo ha bajado nadie? Tenemos que bajarlo. Tenemos que hacer y exigirle a nuestros diputados federales ir y ¿cuánto cuesta el fondo? No, es un fondo, no puedo decir ahorita cuánto esté, pero en aquel entonces traías un recurso de más de 1,500 millones de pesos. ¿Cuánto le toca? ¿Cuánto se puede bajar para Hermosillo? Es lo que tú presentes y el proyecto que tú entregues. Pero, por ejemplo, Querétaro bajó más de 80 millones de pesos en el Fondo Metropolitano. Puebla, Mérida, Zacatecas, San Luis han bajado recursos para crear sus centros históricos. Y tú vas y los visitas y tienes pabellones, tienes cruces peatonales grandes, áreas verdes, remodelación de jardines, tienes no nada más de lo que se ve, sino también de lo que no se ve, que es muy importante. Drenajes, alcantarillados, banquetas, calles, pavimentación, y todo eso sale de un fondo que tiene suficiente recurso para poder hacerlo aquí en nuestra capital. Y yo voy por ello. Ese fondo sería, vas a homologar, o la propuesta es homologar o emparejar las mismas obras para las colonias, por ejemplo, áreas verdes, centros recreativos.
Áreas verdes, más? parques para gente también de la tercera edad, pavimentar todos los empedrados que tenemos en la ciudad, hacer más grandes las banquetas y obviamente la renovación de todo el centro histórico, ¿Cuántos habitantes impulsar son todas estas colonias? En todas estas colonias que yo represento son alrededor de 100,000 habitantes, más o menos. 101,000 habitantes son. Y estás hablando de, por ejemplo, la Rinconada de la Cruz, una colonia que yo creo que muy poca gente en Hermosillo conoce. ¿Dónde Una está Rinconada de gran la Cruz? historia. ¿Dónde está Rinconada? Sí, mira. La Rinconada de la Cruz está abajo del Coloso, por el lado oriente, por así decir. Bien por ahí. Abajo. Todavía más abajo. Abajo, sí. Ay. Una colonia de veras hermosa, llena de árboles gigantes. Eran haciendas anteriormente. Y haciendas de mucha historia, de familias de mucho Y ahorita ya no hay tiempo. árboles. Sí, tú entras a la Rinconada y dices, ¿dónde estoy? Una frescura se vive en las calles, muy tranquila, con las familias que tienen ahí esas casonas más de 100 años. Y es una zona hermosa que hay que rescatarla, no hay que dejarla caer. Ves los adoquines de las casas y dices, qué bonita historia debió haber pasado aquí. Y así te vas el mariachi. ¿Cómo se va a reflejar en leyes? Porque el trabajo del diputado, digo, a mí me da gusto, pero porque ayer también teníamos a alguien más que haya esas ideas de rescate de la ciudad. O sea, la verdad digo, qué bueno que estén, por lo menos ya no traen las mismas. Sí, que legislar para que se castigue o se penalice, o sea, que son buenas también. Pero yo creo que el legislador también puede meterse en esos temas sociales. Tiene que meter esos temas sociales. Tienes dos principales facultades constitucionales, cuenta pública y presupuesto. Pero que no lo han hecho, ¿eh? Pocos se ha metido a lo social. Dentro del presupuesto tendríamos que hacer con la misma redacción, o por así decirlo, con el mismo capítulo y ramo que manejan en el Fondo Metropolitano, pudiéramos nosotros mismos, dentro del presupuesto de egresos y del presupuesto de ingresos, tener el fondo para el centro metropolitano de la ciudad de Hermosillo. Ya somos una metrópoli. Somos una metrópoli de más de 1 millón de habitantes. Tenemos que entenderlo. Y qué padre que ha crecido y ha progresado y tenemos edificios y tenemos centros comerciales, cines. Pero que no se nos olvide la historia. ¿Dónde nació Hermosillo? Hermosillo nació y se fundó en esas colonias. Y vas y te platican y las señoras, doña María, que estuve ayer en la Hacienda de la Flor, tiene 92 años. Y te habla de la guerra cristera, fíjate, a ella le tocó la guerra cristera, imagínate. Entonces, tienes mucha historia, Hermosillo. Estuve la otra vez en el mariachi y en el ranchito y me platicaban, aquí en el cerro, en esta piedra que está aquí arriba, pelearon los yaquis contra los apaches y eso es simbólico. Y vas al Cerro de la Campana y te encuentras historias grandiosas de gente muy luchona que decidió venir a forjar un destino aquí a Hermosillo y que tenemos que rescatarlas. Por eso yo creo que es sumamente importante el rescate de nuestro centro histórico. Y lo más importante es, y que yo soy muy orgullosa, es que yo represento esas colonias. Mi familia es del Cerro de la Campana, mi madre nació en el Cerro de la Campana. Y pues yo viví toda mi infancia con los patines de antes que no tenían freno, desde todo el Cerro de la Campana, bueno, varios dientes rotos y bocas rotas, pero tenemos que rescatarlas y para mí son muy bonitos recuerdos y yo sé que para muchas familias de Hermosillo también. Pues éxito, muy buena Muchísimas propuesta. gracias. Me da gusto que haya propuestas nuevas, de que no solo sean leyes. Yo creo que el legislador se tiene que meter a gestionar recursos para rescatar ese tipo de proyectos de historia. No es cierto, es que le toca al presidente, basta de escuchar discursos, es que eso es del presidente municipal, es que eso es del gobernador, es que eso es, a ver, eso es nada, el diputado, el legislador vive aquí.
Es un trabajo en conjunto. Punto. Y lo tenemos que hacer y lo tenemos que presionar y lo tenemos que gestionar y hay que hacerlo porque existe y pocos el recurso. Están hablando de historia, pocos están hablando de rescatar. Es decir, ayer tuve otro también que es de tu competencia, pero me da gusto que haya propuestas por lo menos de innovar. Y si no ganan, pues que les den seguimiento. Que le den seguimiento. Que le den seguimiento a través de ella. Hay mucho que hacer por las ciudades. Exacto. Éxito, Flor. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias a todos. Buenos días. Flor Ayala, corte y vuelvo con más información, debate ahí de los representantes de partidos. ¿Qué pasó?